Amigos de Doctoro, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están a punto de ver un programa espectacular. En el entendido de que se deben mejorar las condiciones de trabajo y el medio ambiente, es siempre oportuno hablar de estos temas, porque en Bolivia no se ha dado a conocer muy bien todo esto que significa la seguridad laboral. La seguridad y la salud en el trabajo es un tema bastante importante y se lo puede abordar desde distintos puntos de vista. Hoy tenemos como invitados a dos ingenieros, ingenieros industriales, la ingeniera Anaceli Espada, el ingeniero Mario Centeno y el licenciado Antonio Gisbert, los tres expertos en el tema de seguridad laboral, de todos estos temas importantísimos para que ustedes aprendan y vean cuáles son sus derechos y sobre todo la forma de prevenirlos. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Doctor. Encantado, pues, mucho gusto. Es un gusto. Generalmente les estoy diciendo doctores porque generalmente son doctores los que están acá, a médicos. Pero este es un tema tan importante que me parece de mucha relevancia tocarlo, ¿no? La seguridad y la salud laboral, la seguridad industrial en Bolivia, ¿cómo están en este momento? ¿Cuál es el enfoque en estos momentos? Bien, Bolivia tiene una legislación de 1979, a la fecha más o menos hablamos de 43 años de vigencia de una norma llamada Ley General de Seguridad, Higiene Ocupacional y Bienestar. En 1927 nace la inquietud de un reglamento de seguridad industrial, y así sucesivamente salen otros reglamentos, un reglamento más en el cual el Ministerio de Salud estaba a cargo, y en 1956 ya USAID, a través de sus expertos, ven la necesidad, y además Bolivia era un país minero específico, genera enfermedades que comienzan a resentir la salud de los trabajadores bolivianos, pero no existía una norma específica. Debido a ello se hace un reglamento básico, le llaman en esa época, y no ha sido derogado, es lo más interesante. Tiene aspectos antiguos, pero fundamentales en lo que se refiere a las directrices de la seguridad y sobre el trabajo en beneficio de los trabajadores. Ya debido a ello asisten del CIDIAD de Estados Unidos y otros países, se genera la inquietud de hacer una ley, hasta que en 1979 sale esta ley con gran expectativa. Es una buena ley, no hay que negarla, así como el Código de Seguridad Social, como la Ley General del Trabajo y sus decretos reglamentarios, son buenas leyes, antiguas, pero tienen una buena consistencia. Efectivamente, a la fecha, uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley, se han hecho mucho énfasis en los apoyos en lo que se refiere internacionales, en mejorar la salud del trabajador, pero suscita un hecho fundamental que es entre la buena voluntad y el ejercicio del derecho del trabajador. Las instituciones públicas, privadas, empresas, los mismos trabajadores, a través de sus organizaciones de esa época, tratan de hacer cumplir la ley, haciendo seminarios, capacitaciones, pero hay una desproporción de lo que implica los recursos asignados a la seguridad y salud en el trabajo en Bolivia, en el sentido de que los requerimientos que exige ese espíritu del beneficio de la salud del trabajador no ha sido en esa proporción, de tal manera que se ha generado una injusticia social en el tiempo. Más aún, tiene una repercusión más profunda en el momento, porque en 2010 existe un estudio del ISAT del Perú, Instituto de Seguridad del Trabajo del Perú, donde establece, a través de un estudio en Bolivia, hemos establecido que el 27% de trabajadores tiene el beneficio de la seguridad social y un 73% es informal. Exacto. No está declarado.
El tema es un gran porcentaje del cual no tenemos estadísticas, no tenemos la visibilidad de los accidentes o enfermedades profesionales. Surge a través del tipo de esta ley que, como le decía, tiene un alcance tan efectivo en lo que refiere a su mismo objetivo de otorgarle lo que es un ambiente saludable, seguro, sin contaminantes, garantizar la salud del trabajador. Tiene aspectos tan importantes que si hablamos de garantizar, estamos otorgándole un contexto de otorgarle la seguridad al trabajador, pero ahí viene su alcance. En esa época, 1979, es obligatorio para todas las empresas que tenga un trabajador o más. Cualquier empresa debe cumplir esta norma, sin inferir en lo que se refiere a la Ley General del Trabajo. De ahí que ese trabajador o esa empresa o microempresa que tenga uno tiene que tener todas las condiciones de otorgarle la seguridad social. Debería. En el mismo alcance indica de que todos están, públicos, privados, existen grupos interesantes que en esa época se hablaba, deben cumplir esta ley, los cooperativistas, los sindicatos de producción, que se hablaba ya en esa época, ahora son empresas sociales. Se habla de que deben cumplir los estudiantes en proceso de aprendizaje, en proceso de práctica. Están involucrados los estudiantes, así que también como los docentes. Los que están exceptuados de esta ley son las Fuerzas Armadas en el ámbito de sus funciones y los organismos de seguridad en el ámbito de sus funciones, la Policía Boliviana. No están en esta ley. Han pasado muchos aspectos curiosos en cuanto a lo que es en el cumplimiento de la norma y se ha generado bases interesantes como ser la denuncia del accidente de trabajo, los sistemas de inspección, la fiscalización, el derecho del trabajador hacia el beneficio de ahora le llaman la prima de riesgo ocupacional cuando se accidente y existe una incapacidad, tiene ahora. En esa época había una indemnización. Hablamos de la ley 065, que es 60 del reglamento de pensiones, de la época anterior, hablaba de que el trabajador, si acusaba una enfermedad de un año, pasaba directamente a la calificación de incapacidad. Hoy ya tiene hasta la recuperación, si es posible la recuperación total, pero ahí está el médico profesional especialista quien establece si va o no va a la renta de invalidez o continúa trabajando. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, y continúa recibiendo su salario. En ese ámbito se han generado normas. En el 2010 se ha tratado de hacer una nueva Ley General de Seguridad en el Trabajo con 87 artículos, 5 reglamentos sectoriales. Ha quedado en una propuesta y continuamos con la actual ley. Y como le decía, ha habido mucha generación de expectativa en el cumplimiento entre que es la buena voluntad y el ejercicio del derecho. Y ahí que se maneja a través de la gramática internacional, de la revista Journal de Trabajo de Francia, el aspecto de la prevención sustentable y sostenible. Es tan importante que por eso se habla de la injusticia social. Es decir, la seguridad solamente se ve en Bolivia desde el punto de vista de cumplimiento de los requisitos. Claro. Cumple la norma y pues ahí terminó su obligación. Si se enfermó o no se enfermó, no hay un seguimiento, una vigilancia epidemiológica. Por eso la sustentabilidad y la consolidación de lo que las acciones técnicas no existe en el camino. Por ello, de que la desproporcionalidad de recursos que existe de empresas privadas o de los entes que estamos comprometidos en ello, nos otorga un aspecto de, podríamos decir, pues no podemos otorgar capacitación a
pues tenemos más o menos 300.000 y empresas inscritas. Antes era Fundempresa, ahora es Senaprex. Creo que sí. Por ahí ha cambiado de nombre. Entonces, tenemos muchos trabajadores informales y formales. No existe en los medios y el trabajador queda un poco relegado al conocimiento de los riesgos a los cuales se expone. Se han hecho estudios así puntuales de establecer, por ejemplo, la silicosis en Bolivia en 1984, un estudio el cual le ha otorgado mucho beneficio al trabajador minero, que posteriormente en ese aspecto de la generación de protección de su vida, la presidenta Lidia Gueder ha sacado un decreto supremo, el 17.035, trabajo insalubre, trabajo forzado, de tal manera que aquellos tenían derecho a una reducción en la edad de jubilación. Luego, posteriormente, el gobierno ya de Evo Morales lo ha convertido en ley, pero ya con la 573, aditamentando sobre los mineros otros sectores más que tenían derecho al trabajo insalubre. Hay normas, pero la proporcionalidad en lo que se refiere a los métodos, procedimientos, la atención que se le otorga, no ha sido igual. Ha habido un crecimiento de accidentes, pero tenemos esa desproporcionalidad, aspectos de recursos económicos, técnicos. Ha habido un ejemplo, podríamos decir, alarmante, el 2009, 2009, en una empresa, sin dar nombre, intoxicados por mercurio. Los procedimientos, ¿por qué se han intoxicado? Todo ello, pero necesitamos tener cuánto de mercurio tenía en sangre o creatinina en orina para hacer el tratamiento respectivo. Bolivia no tenía en ese momento un laboratorio que haga mercurio en sangre ni orina, ni creatinina desde el punto de vista de mercurio en el humano. Y aún ahora es muy difícil encontrar laboratorios que estén haciendo eso en grandes cantidades. Sí. ¿No? Si no tenemos, hemos recurrido a Argentina, hemos recurrido a Chile, han llevado muestras, grandes problemas de transporte de una muestra de mercurio, porque son consideraciones a través de las cuales no es nomás de llevar como un recipiente calcado, hay condiciones de medio ambiente, temperatura, presión, humedad, que deben ser transportados para dar un resultado. Todo un problema, y se genera una inquietud momentánea. Se asignan recursos, compran absorción atómica, compran de todo, la empresa en problemas se compra equipos, y una vez terminada la inquietud, pues ahí quedamos. No pasa nada. Y tenemos todavía un problema del que vamos a conversar. Entonces, la situación de la seguridad en Bolivia ha habido su avance, pero lento. Pero no es suficiente. Y aquí le tengo una pregunta, licenciado. Todas estas leyes que han servido de base desde los años 70 se han hecho al ver que la mayor población en riesgo eran los mineros, ¿verdad? En estos momentos, ¿cómo está la situación? Por ejemplo, la mayor carga laboral en el país son empleados públicos, por ejemplo, ¿no? Han cambiado los rubros de trabajo en Bolivia, siguen siendo los mineros la mayor cantidad de trabajadores en riesgo. Entiendo que cada rubro de trabajo tiene distintos riesgos, por ejemplo, los militares, los policías, los mismos médicos. ¿Cómo se maneja eso? Ahí el ingeniero va a conversar su especialidad también en la aspecto de análisis de riesgos. El avance de la tecnología y las técnicas de los trabajos, de lo que era el manual, ha pasado a una cuestión casi semiautomática, a la automatizada. La cuestión de los médicos, por ejemplo, tenemos ahí ecografía con ultrasonidos, manejo de elementos radiactivos, hay nanopartículas, ha generado otros riesgos. Y en ese contexto, la formación de los profesionales en esta área, en esta especialidad, tiene que ser constantemente actualizada. Los mineros, les diré, en la experiencia, las cooperativas seguimos trabajando manualmente.
uno que otros, por sus características, pueden ser de ingresos, no se tiene exactamente visibilizado cuál es el problema. En la mecanización de la minería en la parte cooperativista, los pequeños, genera grandes riesgos. Ahí la minería mediana, que ya tiene pues un buen contexto del aspecto mecanizado, automatizado, y la más grande, hay sectores que se mantienen todavía manuales. Tenemos una mezcla de lo que implica los procesos en lo que se refiere a minería, pero lo que no ha cambiado es el contaminante. Sigue ahí. Sigue ahí el sílice. Más o menos está. Por eso le decía, en 1984 se ha hecho un estudio, bueno, y muy joven, ingresé a la última fase de este estudio que ha llevado muchos años, prácticamente comenzando esta especialidad, he entrado a hacer los resultados, a anotar directamente lo que ha pasado, pero me enteraba de todos los métodos, o lo que ha pasado, y había mucha incidencia de sílice en los mineros, por eso se jubilaban en esa época, por su enfermedad, 37, 40 años. Fácilmente se jubilaba un minero. Y muy difícilmente llegaba a 45, porque ya tenía muchos problemas de salud. Y ha cambiado, porque ahora ya hay elementos de protección personal en función a los riesgos que se identifican. Hay ya profesionales involucrados en esta área donde hay la prevención, hay la protección, tratando en lo posible de evitar de que estos riesgos puedan ser parte de su desarrollo de salud. Pero, ahí está el pero. Y cuando entramos a mina, en un cuadro, por decir, estamos en Potosí, hay cuadro 500, le llama, o sea, 500 metros hacia abajo, 4.000 metros, 500 metros hacia abajo. Es un infierno ahí adentro. Muy difícilmente ahí adentro va a poder colocarse el respiratorio. Aumenta la tasa de respiración. Tiene que entrar prácticamente semidesnudo, porque el nivel de temperatura aumenta, condiciones térmicas, ruido, contaminantes químicos, polvo. Ideal sería que solamente haya el polvo de sílice, pero no es así. Hay otros, puede haber wolfram, estaño, o sea, pulverizado. Ahí está. Y le genera un efecto aditivo, pero el más predominante es sílice. Y en ese contexto, se ha tratado en la parte de ventilación, por ejemplo, hay técnicas que han mejorado en la minería, pero los contaminantes continúan. Se mantienen ahí. Ahora, ¿cuál es el vacío técnico en cuanto a seguridad e higiene ocupacional? La vigilancia. No existe ello. Es decir, debería existir periódicamente evaluaciones para ver si el aspecto mecanizado, la automatización, coadyuva en lo que se refiere a disminuir la contaminación. Ahora, en otros sectores, como por decir algo, aeropuertos, ha incrementado, porque ya no son los aviones a motores, a hélice, ya son que es turbo, ¿no? Entonces, ya los niveles de ruido, ideal sería ruido, eso también. Hay ultrasonido, infrasonido, hay otros contaminantes que aparecen y que el que está ahí no ve o no siente. ¿No? Por eso va a ver usted en el aeropuerto los soldados o hay personas que no están sin oreja. No hay mucho ruido, pero el ultrasonido es fatal. Le está afectando. Eso se ve en el tiempo, ya con una enfermedad profesional que puede ser sordera. En sí, uno de los aspectos importantes que ha mejorado no solamente Bolivia, Latinoamérica y el mundo son los métodos de análisis del riesgo para identificar por actividad o quiera hacerlo general. Ya hay una aplicación específica, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, licenciado, ingenieros. Cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema que me parece espectacular. Vámonos a una pausa, Rick.
Tenemos la primera pausa acá en Doctor O y tenemos un consejo también muy importante para que usted tome muy en cuenta a esta hora acá en el programa. En esas aventuras de la vida no están solos porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas, carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Siga con nosotros, ya volvemos con Doctor O. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. No se olviden que nos acompaña siempre la red de salud alemana, perteneciente a la clínica alemana, que ahora tiene un centro de salud en la zona sur, en Achumani, con 25 especialistas para atender tus problemas de salud. Y si dentro de estos 25 tú no encuentras lo que necesitas, tienes 40 llamado. Y dentro de poco ya sabes que va a haber una clínica alemana en la zona sur, con la misma calidez de la clínica que tienes en Sopocachi. Estamos hablando de higiene y seguridad laboral en Bolivia. Nos acompaña el ingeniero Centeno, la ingeniera Espada y el licenciado Gutiérrez. El ingeniero Centeno también es parte del posgrado de seguridad industrial, ¿verdad? De la facultad. Ingeniero Centeno, ¿cómo se hace la prevención de riesgos laborales, la determinación de peligros y análisis de riesgo laboral? Bien, en primer lugar, agradecido por la invitación que nos hacen a la Universidad Mayor de San Andrés. Nosotros somos parte de la carrera de Ingeniería Industrial, donde contamos con el Instituto Nacional de Investigación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, del cual tengo la dicha de compartir con mis colegas las experiencias que ellos tienen y obviamente entrar al campo de la investigación. Sin embargo, es importante también al hablar de riesgos, hay que remontarnos a la parte de cómo se norma el control de los que se llaman los riesgos, ¿no? Ya en el año 1826, el mariscal Sucre, al ver varios minusválidos en la calle, en la ciudad de Sucre, Potosí, y obviamente cuando llegaba a La Paz, veía de que había mucha gente que tenía problemas de salud referente a la explotación minera. Entonces él dicta las primeras normas referente a lo que viene a ser la jubilación, el retiro y la asistencia por parte del Estado. Ya el mariscal Andrés de Santa Cruz, en el año 1830, después de la guerra con el Perú, a pesar que el Perú nos cobraba los 3.000 pesos de la guerra, teníamos pocos recursos, pero igual él también se dedica obviamente a dictar algunas normas referente a lo que concierne el tema de salud ocupacional, y no se hablaba mucho de lo que viene a ser la parte de la prevención, sino cómo vamos a paliar, digamos, a aquellos enfermos. Y ya me salto ya a lo que es 1919, acaba la Primera Guerra Mundial y se forma la Organización Internacional del Trabajo,
como parte de los mecanismos del Tratado de Versalles. Entonces, los mecanismos del año 1919, del cual el país somos fundadores del OIT, eso tenemos un beneplácito grande en nosotros, hace de que se dicten las primeras normas referentes a la seguridad industrial, salud ocupacional y obviamente la parte de normativa referente a la seguridad social. En ese sentido, el año 1923 se dicta a través de convenios que son la parte motora y central de los países miembros, que tenemos que acatarlos y hacerlos ratificar por nuestra Asamblea Legislativa. En este caso, se habla ya acerca de los riesgos industriales. Entonces, los riesgos industriales, lo interesante del tema de hablar de la Organización Internacional del Trabajo, es que es el único organismo que es tripartito, que tenemos al Estado, a los empleadores y trabajadores, que obviamente depende de Naciones Unidas, como sabemos también a partir de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido es de que una de las primeras disposiciones es el Convenio 122, donde habla acerca de los índices de accidentabilidad. Pero, ¿qué índices de accidentabilidad? Entonces está en función, digamos, a los tipos de riesgos. Y ahí hay una clasificación que lo hace en función a los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y mecánicos. Hoy en día eran 6 agrupados, pero hoy en día se trabaja con 5, que son los riesgos químicos y biológicos, los han unido, pero bueno, igual siguen siendo los mismos, ¿no? Pero a través de aquello es de que se norma un primer indicador de cómo hacer el control de los índices de accidentabilidad, que surgen obviamente a través de la consecuencia de los riesgos. Entonces, los primeros índices que se tienen en el año 1923 por la OIT son el índice de frecuencia, el índice de gravedad y el índice de accidentabilidad. Y eso, que vamos a hablar un poquito más tarde, las investigaciones que hemos hecho y los aportes que hace la universidad. Sin embargo, recién el país lo ratifica, ese convenio, el año 1948 y obviamente después el año 1968. Entonces se trabaja con esos indicadores o índices del año 1922 y no ha cambiado nada y sigue con lo mismo, pero hay unas variables que nosotros como país y como el tamaño de empresa que se tiene, entonces vamos a dar un aporte más adelante en la entrevista que podamos señalar. Aparte de esa situación de la identificación de los riesgos, ahí juega un papel importante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que ellos buscan de que tengamos un trabajador que tenga un equilibrio mental, físico y social. ¿Para qué? Para disminuir los tipos de riesgos que le menciono. En ese sentido es de que ya el año 1979, como señala la norma se aprueba mediante un decreto ley, y eso a mí me parece tan raro. A ver, vivimos en democracia más de 30 años y que sigamos con decretos leyes, que eso es aprobado, bueno, en el gobierno de Arancibia, ¿no? El 2 de agosto. Y el año 2010 se presenta un proyecto de ley para una nueva ley de seguridad y salud ocupacional, obviamente con menos articulados que la que estamos trabajando actualmente, porque esta consta de 2 libros. El primer libro es un libro específicamente de las instituciones que tratan y administran la norma, y el segundo ley son los aspectos técnicos. Y en ese sentido es de que esta ley, que tiene 415, la actual en vigencia, el proyecto de ley tiene solamente 85, o sea, una ley corta, pero obviamente mucho más trabajada en función a los sectores, el sector petrolero, el sector minero, el sector agropecuario, porque el país ya no es el mismo del año 1979. Esta es una de las leyes más viejas que hay en nuestro continente. La ley más actual que se tiene en el continente es justamente la chilena,
a través de ese accidente en la minería San Juan, en la mina San Juan, 33, donde se quedaron los 33 trabajadores por un tiempo largo, y entonces el gobierno de Pineda hace de que se tenga una nueva ley, y obviamente es una de las leyes más actuales. Pero para hablar también de los riesgos, es importante mencionar que el país así por sí solo, digamos que vayamos a querer actualizar la normativa, es importante hablar de que nosotros también somos miembros de la Comunidad Andina de Naciones, y obviamente existe la decisión 596 que habla acerca de los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, donde todos los miembros debemos acatar. Es por eso que a raíz de esa presión internacional, porque nosotros somos parte de que nosotros como investigadores somos agradecidos de que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo haya dictado ya normas específicas referente a los tipos de control de riesgos, como por ejemplo la norma técnica de seguridad. Se llama en Bolivia normas técnicas de seguridad, en España se llaman normas técnicas de prevención. Entonces ya tenemos hoy por hoy 13 normas que están en vigencia, y eso a nosotros y además, como dice la ley, ¿no?, que se debe contar con una normativa específica para el control de los riesgos. Por ejemplo, la norma técnica de seguridad, la 001, está enmarcada en lo que viene a ser los controles, mediciones de iluminación. Entonces, para diferentes tipos de ambientes locales, con la finalidad de disminuir el riesgo de afectación a la visión al trabajador. La norma técnica 002 está relacionada al control de ruido, donde también nos fijan ciertos parámetros para que podamos controlar a través, obviamente, de luxómetros o sonómetros y ver en qué límite superior e inferior tenemos de contaminación tanto visual como acústica. Entonces, hoy por hoy el país ya cuenta, pero eso surge a través de la presión de la Comunidad Andina de Naciones, porque lo presiona el gobierno de que debe enmarcarse en una normativa internacional. Nosotros no lo teníamos. Y eso se da a través del convenio, no de la ley 545, que el gobierno nacional lo dicta el año 2010 referente a el control de seguridad y salud ocupacional para el sector de la construcción, porque ellos era el sector más afectado por caídas de desniveles, resbalones y todo aquello. Entonces, ya el año 2018, a través del decreto ley, de la resolución ministerial, la 1411 del 27 de diciembre, se dicta lo que se llama la norma técnica de seguridad, la 009, que todos los empresarios y todas las empresas, independiente de la naturaleza, debemos presentar estos requisitos de control y seguimiento de los grados de contaminación y accidentabilidad que se tiene en la empresa. Pero nuevamente vuelve la presión de la Comunidad de Naciones. Vean usted, eso ha salido en 2018. Este año nuevamente sale la misma norma técnica, la 009/23, que ya no se llaman programas de seguridad y salud en el trabajo, sino se llaman programas de gestión de seguridad en el trabajo. Porque la CAN señala de que se deben realizar, los países están obligados a realizar lo que se llama los sistemas de gestión. Entonces es por eso de que hoy se ha actualizado. Y la última norma que se ha dictado está relacionado a lo que concierne el ámbito de la ergonomía. Entonces siempre justamente para trabajar referente a los riesgos laborales y buscar la mejor calidad de vida de los trabajadores. Paralelamente a eso, lo anterior o hace 10 días atrás, nosotros ya somos país pleno del Mercosur. Sin embargo, el país Bolivia participaba en las reuniones del Mercosur y también allá se tienen las decisiones referente a la seguridad y salud ocupacional. Lo interesante del Mercosur es que son los sindicatos los que presionan, los obreros los que presionan en la reunión de Asunción para que la Comisión número 11 trabaje y busque delinear los temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional. O sea, de que hoy por hoy
tenemos ya organismos internacionales, porque esa es la jerarquía por Kelsen, de que estamos trabajando, cumpliendo la normativa internacional. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país adolecemos, si bien agradecemos al Ministerio de Trabajo por las normas técnicas de seguridad, se hace mucho trabajo hoy por hoy, tenemos más profesionales en el área de la seguridad y salud ocupacional, pero lo que nos hace falta es el transparentar, no la norma está... ¿Cuáles son los sectores más afectados? Siempre aquí se dice de que el sector de la construcción es el más afectado. Entonces, ¿y dónde están las estadísticas de accidentabilidad producto de los riesgos? Entonces, el país, ustedes pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Estadística, se van a encontrar con estadísticas del año 2011. Uno va a las instituciones a recabar las estadísticas, prohibidísimo. Si no autoriza el jefe, o sea, un técnico, imposible. No, o sea, lo votan. No hay eso de que te la perdono, no, aquí lo votan. Como si sería pecado transparentar y que nosotros como estudiosos en este ámbito de la seguridad ocupacional y obviamente dar un mayor énfasis en la investigación, en la prevención. Entonces es un secreto solamente para la gente que trabaja en el Estado, los privilegiados de contar con la información, y nosotros no podemos acceder. Yo agradezco obviamente al Instituto Nacional de Salud Ocupacional que nos ha facilitado alguna estadística hasta el año 2000, pero lo tenemos así en el campo de la investigación, ¿no? O sea, no de la difusión. O sea, es una pena. ¿Por dónde nos enteramos que el sector de la construcción es el más afectado? Ustedes entren igual al periódico Opinión, dice, no, el jefe regional de seguridad y salud en el trabajo de Santa Cruz dice de que existen alrededor de 3.000 accidentes en Bolivia. Y bueno, ¿cuáles son las estadísticas oficiales? O sea, no, lamentablemente no se tiene. Entonces, en esa medida, volviendo a la pregunta, los riesgos están asociados obviamente a los tipos de situaciones que tiene el trabajador. Pueden ser estas auditivas, visuales, mecánicas, que obviamente ahí se tiene que tomar en cuanto a las medidas preventivas, porque en este campo lo primero que se debe hacer es justamente aislar, ¿no?, el tipo de riesgo, para entrar a tocar lo último, que es los equipos de protección personal, que existen las normativas. Por ejemplo, en el caso de la contaminación acústica, cuando se supera los 85 decibeles que por norma está en el país, y le puedo asegurar que del estudio que nosotros tenemos, los países de Latinoamérica están, exceptuando Chile, están con 85 decibeles y Chile está con 80 decibeles como mínimo. O sea, mejor control, una vida más saludable para el trabajador, siguiendo obviamente a Inglaterra y a Francia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido detectar en la investigación, pero ahí se tienen lo que se llama las normas internacionales, como son la reducción de los niveles de ruido, que se tienen las normas a través de otros organismos que también están en la seguridad industrial, como viene a ser la NIOSH, la OSHA y obviamente la ANSI, ¿no? Ellos dictan la normativa para los fabricantes con la finalidad de fijar un número al utilizar los tapones ergonómicos, o si no los de cobertura, para fijar cuánto va a ser el límite que nos puede absorber el ruido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Todo es técnica, todo es medible, todo es controlable. Vamos ahora al campo de la seguridad social. Ya cuando el trabajador ha sufrido el accidente laboral, ya sea por pérdida de visión o por pérdida auditiva. Igual, podemos ir a recorrer nuestro sistema judicial y nos vamos justamente a las salas sociales, ¿no? Porque ahí van a sentarse la situación aquella, ¿no? Quiero que lo dejemos esto para la segunda parte, ingeniero. Vamos a hablar también de medidas preventivas con la ingeniera Espada. Vamos a irnos a un cortecito, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Vamos a una pausa, Rick. Se pone muy apasionante.
Nueva pausa en el programa. Recuerden, cada resfrío usted lo puede aliviar definitivamente con Refrianex. Sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. La Clínica Alemana y su centro de salud en la zona sur, en Achumani, donde tú tienes 25 especialidades para visitar por cualquier problema de salud que tengas. Y si dentro de esos 25 no están lo que tú necesitas, tienes 40 especialidades a llamar. Y dentro de poco, ya sabes, la Clínica Alemana va a tener una sucursal en la zona sur. La ingeniera Anaceli Espada es directora del centro de posgrado de la universidad en este tema de seguridad industrial, conociendo una gran ventaja de conocer los riesgos laborales es que uno puede implementar las medidas preventivas, la prevención de riesgos laborales. ¿Cuál es la importancia de esto, ingeniero? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctor. Sí, es muy importante el tema de la prevención, ¿no? Es donde apuntamos en todo caso, en el trabajo que vamos realizando desde la universidad y, bueno, todos los profesionales que están metidos en el tema de la seguridad industrial, ¿no? Hay que considerar que los diferentes rubros van a tener diferentes tipos de riesgos. Entonces hay que trabajar en la prevención, ¿no? Dentro de la prevención tenemos una escala de control, ¿no? La eliminación del peligro, la sustitución del peligro, tomar medidas ingenieriles, hacer cambios, ¿no? De maquinaria, hacer renovación, hacer mantenimiento, las medidas administrativas, donde tenemos que acudir a los permisos de trabajo para entrar, no sé, por ejemplo, en un espacio confinado, ¿no? Y ahí llegamos al uso de los CPPs, que es como la última escala para proteger a los trabajadores, ¿no? Y obviamente en todo este proceso de prevención tiene que ir de la mano con un cambio de cultura en el conocimiento de las personas para la prevención. Entonces tenemos que irnos a una mejora del recurso humano para que conozcan, por un lado, el tema de la seguridad para protegerse a sí mismos, ¿no? Los mismos trabajadores, la gente que es responsable, la gente de recursos humanos, los supervisores, gerentes. Entonces tenemos que hablar de una cultura de seguridad industrial y en el tema de la prevención de los riesgos. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando como universidad, ¿no? Con la oferta que tenemos en los programas de posgrado, desde diplomados, maestría, ¿no? Inclusive tenemos doctorado que se puede inclinar en la línea de la investigación de la seguridad. Entonces, hemos partido con los diplomados de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, ¿no? Tenemos el diplomado de sistemas de prevención y protección de incendios, y control de incendios, perdón. Tenemos el diplomado de ergonomía organizacional y laboral.
y así también tenemos la maestría de seguridad industrial y salud ocupacional. Entonces, bueno, ahí está, digamos, el camino, ¿no?, para muchos profesionales incursionen en esta área, que en realidad es un área transversal en la formación, ¿no? Es importante que todos los profesionales ya desde el puesto de trabajo en el que estén conozcan, ¿no?, los riesgos a los cuales se están exponiendo, justamente para dar alertas a quien pueda tomar decisiones, pueda mejorar las condiciones laborales en un ambiente laboral, ¿no? Porque tenemos que considerar que pueden existir riesgos químicos, físicos, biológicos, estamos hablando de riesgos psicosociales, ¿no? El tener riesgos de accidentes laborales dentro de un lugar, de un puesto de trabajo. Entonces, si seguimos en esa línea, buscamos llegar a una cultura de seguridad, ¿no?, en nuestros lugares de trabajo. En comparación con otros países, ¿cómo está Bolivia en ese sentido de seguridad industrial? Como mencionaban los colegas, pues nosotros estamos empezando, ¿no? Tenemos buenas leyes, pero no las cumplimos. Tenemos leyes, siguen saliendo más leyes, probablemente sí las cumplimos como leyes, pero lo que no estamos llegando es a tener conciencia del tema. Entonces, los empresarios quieren cumplir con las leyes, se contratan un consultor, presentan su PGSST, pero presentan, lo aprueban y se olvidan del tema, ¿no? Están en otras necesidades, en otro correteo para que la empresa sea productiva, ¿no? Sin darse cuenta que la productividad también va a estar, va a crecer cuando su recurso humano tenga salud y tenga bienestar en su fuente de trabajo, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Ahora el empresario quiere cumplir la norma o le obligan a cumplir la norma para no caer en multas, pero llegan ahí la mayor parte de las empresas, ¿no? Y sobre todo que nosotros somos una ciudad, un país que tiene mucho microempresario, entonces este es un tema secundario para ellos. La microempresa tiene unas condiciones muy, diríamos, mínimas en las condiciones de trabajo en las cuales desempeña sus funciones, ¿no? Y no se está llegando ahí. Entonces creo que estamos, en relación a otros países, pues estamos nosotros empezando. Tiene mucho que ver la parte cultural y económica, ¿no? Así es. Sobre todo en las microempresas. Así es. Y dentro de las microempresas, el licenciado Gutiérrez, Kisbert, en los últimos años ha tomado bastante relevancia el papel del mercurio en diversos trabajos, pero sobre todo en la minería y en la minería ilegal. Como contaminante químico, es el único, en la única área laboral donde se utiliza el mercurio. No, hay bastantes procesos en los que no se utiliza, sino viene el mercurio. El caso, por ejemplo, del gas natural, al momento en que ingresa o sale del pozo, va a una etapa de filtración. Y el gas natural ya viene en su análisis químico, tiene plomo, arsénico, mercurio, gases, un conjunto de contaminantes. Son contaminantes, pero para ellos son elementos o compuestos químicos que deben ser purificados para la venta respectiva. Porque hay estándares que debe cumplir Bolivia frente a otros países. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que le comentaba hace un momento, existe el mantenimiento de lo que es los equipos y los filtros fundamentalmente, y es donde se deposita el mercurio. Es parte de un proceso en el cual el trabajador ha habido el accidente de exposición a mercurio, ha habido no un desenlace fatal, pero existe hoy en día esos trabajadores tienen problemas hepáticos, no pueden recuperar, porque el tiempo de permanencia, una vez que el mercurio hace su efecto en el hígado, es un periodo largo de recuperación a través de un tratamiento. Y otro de los aspectos importantes en lo que se refiere al mercurio, que es el metal del cinabrio, pues hay varios lugares donde está de por sí el mercurio como elemento, o mercurio elemental le llama, está en el mineral. Es parte constitutiva de un mineral al momento de explotar,
pero por esa pequeña parte puede emerger una contaminación del área laboral. Ahora, el más incidente y el que tiene visibilidad es la parte de minería aurífera, la recuperación del oro a través de la amalgamación de mercurio y oro. Existen otros métodos, como el caso de Inti Raymi, que había una lixiviación con cianuro de sodio. Usted imagínese en lo que manejamos el cianuro de sodio desde el punto de vista químico, es un adecuado proceso de extracción sin oro, más que todo el oro. Pero los métodos de control tienen que ser tan precisos porque una fuga o mal uso del mercurio en concentraciones que no están adecuadas afecta al medio ambiente. Es lo que ha sucedido. En la primera etapa ha generado, hasta conocer el comportamiento del cianuro de sodio en aire, ya como cianuro, ha generado en este sector de esta mina, Inti Raymi, cierta contaminación. De ahí que La Joya, ¿sí? Había un pueblo que tenía, de acuerdo a sus estudios, era el sector más rico en minerales, y se trasladan todo un pueblo a otro sector. Wow. Esa era la medida, podemos decir, preventiva y protectiva. Y en el caso del mercurio, que es otro de los métodos, se ha otorgado hace unos 10 años atrás el método de la retorta, es decir, el uso del mercurio metálico, porque es el mercurio elemental, el mercurio inorgánico, el orgánico, el inorgánico es el que utilizan, y el cual a través de procesos puede convertirse en el mismo cuerpo como orgánico. Pero ya cuando se les otorga la metodología del uso de la retorta, ha surgido un tema el tiempo. Es decir, hay un proceso en el que no entraba en su expectativa de recuperación del oro en forma rápida, como es tener nuestra arena, oro, la mano, al fuego, se va el mercurio al aire, es más visible, más rápido, pero el otro era un sistema cerrado, una especie de que se colocaba la arena y el amalgama, y salía el mercurio, se recuperaba en vapor en otras fuentes. Una forma, métodos. Y en la minería de aurífera, dependiendo igual las características de trabajo que se otorga, es decir, puede haber pequeños, desde los simples lavadores hasta procesos de cribado, ¿no? Ya con maquinaria se obtiene grandes cantidades, y también hay grandes cantidades de amalgamación. Y en ese sentido, la exposición al mercurio va a estar sujeto a la cantidad que utiliza. Ahora, el tema de toda la conceptualización que hemos dado, es importante hablar de la higiene industrial. La higiene industrial es la ciencia o el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de un contaminante, químico, físico o biológico. Ahí entran los ergonómicos. De lo que estamos hablando son de los contaminantes químicos, que es parte constitutiva de toda una ciencia. Donde el mercurio es el más importante. Donde está el mercurio. Podemos pasar a una pausita más y claro. Vamos a hablar ahorita del mercurio, nuestra última pausa, queridos amigos. Vámonos a una pausa, querido Rick. Pasa rápido el tiempo, nos vamos a la última pausa acá en Doctor O con este consejo. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo en cada momento, para tomar muy en cuenta esto. Nos vamos a la pausa, retornamos en breve con la recta final de Doctor O. Siga con nosotros.
Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Cuando el tema es así de apasionante, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Hemos hablado, y me parece que hemos hablado poquito y nos falta mucho, así que los invito para unos próximos programas para seguir charlando. Me interesa mucho hablar de la facultad, de la escuela de posgrado, porque me parece que es interesantísimo y además muy necesario. Y ahora, para terminar y concluir el programa, terminando de hablar del mercurio, de la situación en Bolivia, cómo se podría prevenir. Existen leyes, existen métodos para o protocolos para el mercurio. Y ya la ingeniera Espada, el ingeniero Centeno hablaron de los temas de la identificación del riesgo. Uno de los temas cuando un trabajador realiza una actividad es identificar qué está haciendo. Entre la condición de trabajo está la organización del cómo y por qué está haciendo, la tarea que hace y su medio ambiente laboral. Eso es lo que en la conceptualización que manejamos. En el concepto ya, lo que la nueva corriente que se maneja es la salud del trabajador, la seguridad industrial, diferenciando lo que es salud y seguridad del trabajo, y ahí viene una seguridad colectiva. Todo eso está en un medio ambiente laboral. Ese círculo que engloba las tres seguridades no tiene que causar efecto hacia la población. Me parece razonable ese análisis, junto con la condición de trabajo. Entonces, si nosotros identificamos adecuadamente qué estamos haciendo o qué vamos a hacer cuando realizamos una tarea, en el caso esto del mercurio, mínimamente tenemos que conocer los efectos que me puede causar como persona o como trabajador, y si mi tarea va a afectar hacia mi entorno laboral, o sea, la parte colectiva, y si esa parte colectiva, que es trabajadores también, que están haciendo lo mismo, va a afectar al medio ambiente. Si nosotros obviamos que el origen, como persona, sé que el mercurio puede ser el elemental, el inorgánico o el orgánico, en este caso el inorgánico, el que maneja en la explotación, puede causar serios problemas en lo que implica en su salud, con simplemente representaciones de somnolencia, anorexia, falta de apetito. Y hay una cuestión que no está escrita en los libros, he tratado de buscar, pero la experiencia nos enseña que afecta a los dientes, generando una especie de caries. Por ejemplo, el plomo, dentro de su efecto toxicológico, genera el ribete de bordo,
en la parte gingival, un color guindo. Es típico ello. En cambio, en el mercurio tiene una representación. Y puede ser la parte del comportamiento, o lo que hemos descubierto era la parte dentaria. De por sí son las partes externas, pero dentro de la parte interna, considerando que el mercurio tiene cualidades físico-químicas interesantes, 20, algunos autores, 21, ese es el juego que le hacen los químicos, pero dependiendo del lugar, 20 grados es ya el mercurio vapor. Estamos en Mapiri, estamos 35 grados. Ya el mercurio de por sí, estando ahí, ya, sin mover, ya genera vapores. Imagínense si hay una amalgama y hay un anafre, fuente de calor. Tengo que sacar el mercurio para obtener el oro. Estamos hablando más o menos 80, 150 grados. Un vapor fantástico. Que las condiciones de temperatura, humedad que están en el medio, esos vapores van a tener que dirigirse al medio ambiente. Flora, fauna. Y lo más interesante de ello, en los sectores donde hay oros, donde hay también la parte acuática, los peces. Y en estos sectores se genera la cadena alimentaria. Es decir, el trabajador, al margen de, puede generarle problemas teratógenos y puede generarle un daño hepático, riñón, es decir, el daño muchas veces es irreversible. Y decirles de que los riñones no es como en el mercado ir a comprarnos, no sé, pan, o tiene que haber una serie de tratamientos para hacer el cambio de riñón, que los aparatos de diálisis a los trabajadores, decirles no tenemos en cantidades suficientes. Entonces ya de por sí, él tiene que identificar que el riesgo que está expuesto le va a afectar al órgano uno de los órganos más principales, que es su riñón. Al margen de otros efectos al sistema nervioso central, puede haber un efecto psicológico. En algunos se les presenta aspectos muy similares a la esquizofrenia, otros le decíamos la locura, porque ya alucinan, dependiendo de la concentración y las características de la persona. Aquí un tanto tal vez hablamos de Paracelso, que dice, el veneno no mata, lo que mata es la dosis. Y aquí, si la dosis es alta, no lo va a matar, o puede tal vez, pero le va a hacer un efecto, en muchos de los casos, irreversible. No adornaremos con que va a ir a la membrana celular, que la membrana celular va a romper esa membrana, porque nuestra membrana celular, la parte del encéfalo, tenemos una membrana, usted doctor, yo conozco porque es una de las materias que se lleva, puede romper la membrana celular, y esta membrana celular tiene la capacidad de no permitir que entre al encéfalo líquidos o gases, protege. Y el mercurio tiene esa cualidad de romper esa barrera, entrarse al cerebro. Yo quiero que hablemos, ahora sí los comprometo a un segundo y tercer programa, a la ingeniera Espada, al ingeniero Centeno, licenciado Kisbert. Ha sido un honor tenerlos aquí, pero nos hemos quedado cortos, así que yo voy a proponer un segundo programa para hablar de mercurio con el licenciado Kisbert y un programa para hablar específicamente del centro de posgrado que manejan aquí nuestros amigos ingenieros. Les agradezco muchísimo por haber estado en este programa. Nos hemos quedado cortitos de verdad, ojalá podamos volver a estar con ustedes.
más bien mi discurso creo que me expresaba en la mejor manera de ser un loro, aunque no he tomado Singán y Tarija, porque dicen que cuando se toma Singán y de Tarija uno habla mucho. Como los loritas. Muchas gracias. No, usted, gracias, doctor. Gracias. A la radio también agradecerle por Gracias, doctor. Y de verdad los comprometo para los siguientes programas a hablar de estos temas que son importantes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar presentes. Amigos queridos, el tiempo, como siempre, ya saben, es nuestro peor enemigo y Enrique me va a cortar ahorita. Queridos amigos, gracias por su atención. Hasta la próxima. Realmente cortito.